Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Damos gracias por este día que nos ha dado, por la lluvia que cae. Pero sobre todo te damos gracias, Padre, por el regalo más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. En Él tú nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias, Padre. Gracias por la iglesia que está diseminada en el mundo entero, la cual Cristo compró con su sangre preciosa. Esta mañana te presentamos esta reunión y todas las reuniones que están los hermanos congregados, Padre, que tú derrames espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de los entendimientos de cada uno de nosotros, tus hijos, para que entendamos, conozcamos por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. Toma control, Padre, de cada reunión, glorifícate en todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos un saludo a nuestra hija, la menor de las mujeres, Blanca Iris Pérez, que está con nosotros desde la Florida. Se nos va mañana otra vez. Saludos a Boli, que ella se pone en contacto para ver el video y escuchar la palabra. Y a todos los hermanos le damos un abrazo a la distancia. Hoy vamos a tocar un tema que no va a ser fácil para explicarlo, pero con el favor de Dios vamos a explicar y lo vamos a entender también. Y es que hay 3 palabras en la Biblia La cámara está al revés. Bueno, ahora estoy al derecho. Aleluya. Vamos a tratar de que podamos recibir la interpretación o el significado de estas palabras que le voy a mencionar. Y vamos a entender por qué es necesario que los conozcamos. Estas 3 palabras, una de ellas es pecado. La otra es iniquidad. La otra es transgresión. Y la última es abominación. La palabra que nosotros comúnmente conocemos desde que nos convertimos es la palabra pecado. ¿Verdad que sí? Y si nosotros no conocemos el significado de estas palabras, podemos ir ante la presencia de Dios a pedirle perdón por el pecado que hemos cometido, cuando lo que cometimos fue una iniquidad. Y son términos que son diferentes, y cada uno de ellos tenemos que entenderlo para saber cómo es que vamos a orar a Dios cuando le tengamos que pedir perdón. Y repito que creo que todo lo estamos relacionando con pecado. Aunque estos términos son diferentes, tenemos que presentarnos a Dios dependiendo de lo que hemos cometido, si pecado, si iniquidad, transgresión o abominación, con diferentes actitudes, aunque el remedio para los 4 es el mismo, es Cristo Jesús. Pero por falta de conocimiento
Y el primero que se incluye en esto soy yo. Si no conocemos, vuelvo y repito, lo que es la iniquidad, vamos a estar siempre relacionando todo con pecado, porque eso es lo que se enseña en las predicaciones, en la enseñanza que tiene el pueblo evangélico, los pastores, los que se dedican a enseñar la palabra. Pues la palabra que está a flor de labio es pecado. Y estas tres palabras no es que uno se las invente, es que el mismo Dios nos las hace saber cuando Él, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Esto es cuando Dios le ordena a Moisés por segunda vez que suba al Sinaí con unas tablas, porque las primeras tablas de los 10 mandamientos, Moisés, cuando bajó con ellas, las quebró en la falda del monte, cuando el pueblo, en vez de seguir esperando que Moisés llegara donde ellos entendieron que Moisés tardaba, que no sabían si volvía o no, y comenzaron a hacer un becerro de oro, y ahí Aarón le dijo que se prepararan para el día siguiente, porque con aquel becerro o a través del becerro le iban a celebrar fiesta a Jehová. Cuando Moisés baja con las primeras tablas, que oyó el ruido que había de fiesta y entendió lo que estaba pasando, pues de coraje cogió las primeras tablas y las quebró antes de que el pueblo las escuchara. Porque cuando se habla de la ley, tenemos que entender que es la enseñanza que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Qué significa que Moisés rompió esas primeras tablas antes de haber enseñado lo que decía Dios para el pueblo? El pueblo le había dicho a Moisés, sube tú, porque ellos tuvieron miedo, que Dios hable contigo y luego tú nos dice lo que te diga Dios, y mire lo que ellos se comprometieron, y haremos todo lo que Dios nos mande. Lo que quiere decir la rotura de esas primeras tablas antes de llegar donde ellos es que ellos, antes de conocer la ley, ya la habían quebrantado. ¿Ok? Dios le ordena a Moisés que suba por segunda vez. Y Dios le habla a Moisés. Y le dice en el capítulo 34 y versos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los padres. Vuelvo de nuevo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta palabra que leo ahora aquí, de los padres, de los hijos y de los hijos hasta la cuarta generación, hay una enseñanza que se está dando, va a tiempo, de pastores y que creen en las maldiciones generacionales. Y ahí entran en ayuno y en oración y reprensión, porque eso nos está afectando a todos. Y eso, aunque la Biblia habla, pero la Biblia no se compone de 2 versículos. La Biblia se compone de 66 libros. Y cuando le damos lectura a la palabra de Dios, vamos a encontrar que Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, fue un sacrificio completo, perfecto y eterno. La Biblia dice, Pablo escribiendo a los Gálatas, que Cristo se hizo maldición cuando fue a morir en la cruz. Porque escrito está, maldito todo aquel que muera en un madero. Y Cristo lo hizo para redimir a los que estaban bajo la maldición. El pueblo de Israel recibió la ley, pero por cuanto no la pudieron cumplir, estaban bajo maldición. ¿Ok? Así es que todos por causa del pecado, pero el sacrificio de Cristo fue un sacrificio que Él hizo para librarnos de todo ese pasado que nos hacía daño de una u otra forma delante de Dios. Así que nosotros no tenemos que estar haciendo rituales religiosos para ir en contra de las maldiciones generacionales, porque ya todos fuimos librados de eso, porque Cristo lo dijo en Juan capítulo 8. Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres. Por eso es que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Aquellos que se dedican a enseñar la palabra, no torcerla. Pablo se lo dijo a Timoteo y nos lo dice hoy a nosotros. Cuando Pablo le dice a Timoteo, mira cómo vas a presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esa palabra trazar la usan los carpinteros cuando van a tirar una línea para cortar la madera. Ellos procuran que ese trazo esté derecho para dejarse llevar con la sierra y que ese corte de la madera quede como debe quedar, derecho. ¿Estoy en lo correcto, Heriberto? Y por eso nosotros tenemos que ver, escuchar y creer lo que dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que se lo dijo a Timoteo y nos lo dice a nosotros también. Porque usted no sabe el momento en que Dios le va a abrir puertas para que usted le hable a otra persona. Esté en el sistema religioso o sea un inconverso. Recuerde que al inconverso usted no le puede exigir o ministrar una palabra que tenga que ver con la palabra que tiene que ver para nosotros los creyentes. Para el inconverso, la Biblia lo que le presenta es, tenemos que predicar el Evangelio. Enseñarle qué es el Evangelio. Qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario con la persona de Cristo, porque Cristo siendo inocente murió. Y cuando se le explica todo eso, pues le estamos predicando el Evangelio, que el Evangelio
no lo podemos dejar en que son buenas noticias. Bueno, ese es el significado de la palabra. Evangelio, buenas noticias. Pero ¿cuál es el contenido del Evangelio, de esas buenas noticias? Es una persona, es Cristo Jesús. Cuando se lo dijeron, el ángel habló con los pastores. Las buenas noticias que le dieron es que en Belén de Judea hoy ha nacido un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice que Cristo es el todo en todo. En Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero cuando le escribe a los Corintios, primera carta de Corintios, dice que Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. El Evangelio, la sustancia del Evangelio, es una persona, es Cristo Jesús. Amén. Así es que, comenzando por la palabra pecado, ¿qué es el pecado? El pecado se puede comparar con un hombre que tiene un arco para tirar su flecha. Se supone que esa flecha él la va a tirar en un círculo que hay, pero que tiene un centro. Si el tiro está bien tirado y la flecha cae en el centro, el tiro fue perfecto. Porque ese es el blanco que él tiene que apuntar, el centro del círculo. Si la flecha él la tira y cae fuera del círculo, erró el blanco. Ese es el significado de la palabra pecado. Errar el blanco. Y esa actitud se puede manifestar en cada creyente por diferentes razones. Por diferentes razones. El pecado fue lo que heredamos de Adán cuando comete la transgresión en el huerto del Edén con su esposa. Tenemos como herencia el pecado y por ende la muerte espiritual. Y errar el blanco, el Señor nos manda a que tengamos puesta una armadura, que es en Efesios capítulo 6. Y nos dice Pablo cuando habla de esa armadura, para que podamos resistir en el día malo. ¿Ok? Y sobre todas las piezas de la armadura dice que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno nos va a atacar por diferentes ángulos, diferentes estrategias. Nosotros debemos de conocerlas. Y el apóstol Pedro, cuando Cristo le habla a ellos de que era necesario que él fuera a Jerusalén, ser rechazado, comenzó a contarle todo lo que le iba a pasar y que se iban a encontrar solo porque lo iban a abandonar a los discípulos. Y Pedro le dice, ya, Señor, aunque todos te abandonen, cuenta conmigo que yo estoy ahí para estar a tu lado. Estoy parafraseando. Cristo le dijo, Pedro, no cantará el gallo 3 veces sin que ya tú me hayas negado 3 veces. Cuando esa palabra Cristo la menciona, nosotros rápido nos creemos que era un gallo de esos que nosotros conocemos, que están en el jardín y que a las 3 de la mañana cantan, a las 5. Pero es que en Jerusalén no habían gallos, no habían gallinas. ¿Y a qué se está refiriendo Cristo? Bueno, dicen que había un camino que llegaba hasta Jerusalén. Y en ese camino había una trompeta que sonaba a las 3 de la mañana.
Y a esa trompeta le llamaban el cantillo del gallo. Pero no era un gallo de estos que nosotros conocemos. ¿Ok? Eso lo pueden buscar en la historia o escuchar hermanos que han estudiado. Pero es bueno clarificar, ¿no? Estas cositas que parecen, mientras más conocimiento tengamos, pues, mucho mejor. Así que tenemos que sacar de nuestra mente que el gallo que cantó fue un gallo de esos que nosotros conocemos. Porque en Jerusalén nunca han habido gallos ni gallinas, de esas que nosotros conocemos. Pero a esa trompeta que sonaba a esa hora se le llamaba el cantillo del gallo. La tocaban por cierta razón. Y cuando Cristo se entrega voluntariamente a las autoridades políticas y religiosas, lo tienen en el patio de la casa de Anás y de Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Pedro se quedó afuera y se estaba calentando junto con unas personas porque para ese tiempo hacía frío ahí en Jerusalén. Viene una mujer y le dice: tú eres de los de Cristo, tú eres de los de ellos. Pedro cogió miedo y comenzó a negar al Señor. Yo no lo conozco. ¿Por qué Pedro actúa así? Porque el miedo a perder la vida lo cautivó. Y eso lo hizo mentir. Eso es errar el blanco, porque él lo conocía. Era discípulo de él. El Señor se lo había advertido con anticipación. Y la mujer insiste: tú eres de los de ellos porque tú hablas como ellos. Ese detalle es bien importante. ¿Cómo nosotros hablamos? ¿Como Rivera Chat? ¿Como los políticos? ¿O hablamos como hijos de Dios? Yo no sé si pasamos por alto en la enseñanza pasada, donde dice en hebreo que Jesucristo recibió un nombre que era superior al de los ángeles. ¿Y cuál fue ese nombre? La Biblia lo contesta. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. Al único que Dios llama hijo es a Cristo. Ese nombre es superior al de los ángeles, porque los ángeles simplemente son ministradores que están para ejecutar las órdenes que Dios le da. Y a ninguno de los ángeles Dios los llamó hijo. Quiere decir que ese nombre que es superior al de los ángeles es el que Dios le da a Cristo, que dice: mi hijo eres tú. Hermano, y esa es la identidad que cada uno de nosotros Dios nos ha dado por los méritos de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 1, versos 11 y 12 dice: a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios nos ha dado la potestad o el derecho de llamarnos no pentecostales, no católicos, no adventistas, sino hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Ese es como un recordatorio de lo que hablamos en la reunión pasada, que no se nos olvide, porque nos van a preguntar: ¿y dónde tú te congregas? ¿Y cómo se llama la iglesia? ¿Y cuántos son? Ese cuántos son siempre tenemos que decirle uno, porque eso es lo que quiere el Señor. Esa es la matemática celestial. Eso está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Padre, que ellos sean uno. ¿Y el modelo cuál es? Como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí. Uno en Cristo Jesús.
la unidad. Para eso tenemos que creer lo mismo, hablar lo mismo, sentir lo mismo. Y en ese camino es que nos lleva a Dios. En Marcos 4, Jesús habla de la parábola del sembrador. Y dice que hay algunos que reciben la palabra con gozo, pero por cuanto no tienen profundidad sus raíces, porque fue esa palabra sembrada en pedregales, o sea que no hay buena tierra para tener profundidad de la palabra de Dios en nuestro corazón. La recibieron con gozo, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan y se vuelven atrás. Esto le sucede a creyentes que se congregan en lugares donde lo que le están enseñando es el evangelio de las ofertas. Ven a Cristo para que se te acaben tus problemas, para que tu matrimonio se restaure, y ahí comienzan las promesas. Cuando nosotros estudiamos con claridad a Cristo en los evangelios, eso no es lo que enseña Jesucristo ni los apóstoles. En el mundo vamos a tener aflicciones. El proceso de morir al yo, ese es un proceso que bien pocos lo queremos, porque la carne no quiere someterse. La carne le tiene terror a la gracia de Dios, porque la carne quiere actuar y que la reconozcan con su príncipe, que es el ego. Espera los aplausos, el reconocimiento. No quiere someterse. La carne quiere ser reconocida en todo. Y no quiere ser eliminada. Es el proceso de conformación que nos toca a cada uno de nosotros, donde muchos no se han dado cuenta por el nivel que ya llevan, el tiempo que llevan, lo que han conseguido. Y muchos tienen ya un imperio. Y se le nota que el orgullo, cualquiera puede identificarlo en tales personas. Y en cierta ocasión los discípulos entendían que en el reino de Dios era como el mundo, ¿no? En la política. Y entonces ellos tenían esa conversación a ver que cuál de ellos sería el más grande en el reino de los cielos. Y Cristo le dijo, porque sabía lo que estaban cavilando en sus corazones, Cristo le dijo: los que gobiernan las ciudades se enseñorean de ellas, pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser el mayor de ustedes, hágase el servidor de todos. La grandeza que Dios nos puede dar la conseguimos por el servicio para los demás. Y eso quien lo toma en cuenta es Dios. Porque el ejemplo Cristo nos los dejó, donde Él dijo: yo no vine para que me sirvan, he venido a servir. Ejemplo les he dado.
La religión ha hecho mucho daño. Y ahí es donde están los niveles de las posiciones que usan muchos pastores, apóstoles, obispos, presidente del concilio, presbítero. Entonces, esa jerarquía los hace a ellos como que son superiores a los demás. Y esto es un peligro, esto tenemos que entenderlo. Y esto nos lo enseñó Cristo. ¿Usted quiere ser grande en el reino de los cielos? Bueno, pues hágase el servidor de todos. Hay muchos pastores, apóstoles, están funcionando para que los demás les sirvan. Y muchos se han enriquecido, materialmente hablando. Por eso hay que tener mucho cuidado. Así es que el pecado es cerrar el blanco. El pecado usted o yo lo podemos cometer y lo cometemos a veces a sabiendas o no a sabiendas necesariamente. Cerramos el blanco sin darnos cuenta. Para eso, Juan nos da el consejo para la solución. Si alguno ha pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Ok? Para perdonar nuestros pecados. Ahora, está la iniquidad. La iniquidad es algo que la cometemos y no nos damos cuenta. La iniquidad es una actitud que se va manifestando dentro de nosotros poco a poco y distorsiona todo nuestro ser interior. Todo nuestro ser interior. Y hay momentos que esa actitud ha crecido tanto que ha distorsionado nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, y que cuando nos damos cuenta la tratamos como si fuera pecado, porque esto es lo que se nos ha enseñado. Y la iniquidad tenemos que entenderla como algo que surge en nosotros, que es mucho peor que el pecado, que es cerrar el blanco. Por ejemplo, en una familia, yo me recuerdo mi papá, un agricultor, decía que el árbol cuando crece torcido, si se deja crecer, y usted después de grande trata de enderezarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a partir. Pero cuando había una planta que fue sembrada, por ejemplo, una mata de gandul, cuando que comienza a crecer y usted ve, mira, pero esa mata se está virando, ¿qué es lo que hace el buen agricultor? Busca un pedazo de madera derecho, se lo pone al lado de ese palo que va a crecer torcido y lo amarra para que ese refugio que usted le puso al lado ayude que ese árbol, esa mata de gandul crezca derecha. Derecha.
Entonces, la iniquidad es algo, como yo dije, que hay que tratarlo diferente. Porque la iniquidad que se manifiesta en un padre de familia va a tener repercusión negativa en los hijos que está criando. Por ejemplo, unos hijos que ven, tienen conocimiento que su padre habla malo, maltrata a su esposa, que es la madre de sus hijos. Eso lo está viendo los hijos. Por ahí hay un refrán que dice que de tal palo está la astilla. Eso es una conducta que está enseñando ese padre y que va a perjudicar a sus hijos. Y esos hijos van a crecer conforme a como están viendo la actitud de su padre en su hogar. Hay hermanos convertidos a Cristo que se han dado cuenta que tienen unos problemas de carácter, porque la iniquidad corrompe el carácter interior de cada individuo. Y hay muchos que están bregando con esa situación, pero no saben identificarlo y todo lo tratan como pecado. Muchos van a pedir oración al pastor para ver si ese carácter que se está manifestando a través de mí, que no es de Dios, pero yo no lo puedo dominar. Pido oración. Pueden orar, ayunar, y hasta que no se conozca cuál es la razón de esa manifestación que se llama iniquidad, yo no puedo entonces buscar qué es lo que tengo que buscar para que la iniquidad Dios me la perdone y me liberte de ella. David estaba en guerra en contra de los enemigos, los filisteos. Se queda en su palacio. Fuera del palacio están los siervos, que son los escoltas, cuidando la casa del rey. Y dice que David, la Biblia dice que él salió a pasearse mientras el pueblo estaba en guerra, y cuando miró vio a una mujer desnuda que se estaba bañando. David tenía un problema interior, y cuando la vio, comenzó su interior a distorsionarse, hasta que preguntó, ¿y esa mujer? Le preguntó a nuestro siervo y le dijeron, esa es la esposa de Urías. Urías, el heteo, era un soldado que estaba en la guerra también. Y David encontró que aquella mujer era hermosa y la mandó a buscar. Y al tener la narrativa de esta historia, debemos de comprender algo bien importante. David tenía más esposas. Él coge uno de sus siervos y le dice, vete y tráemela. El siervo sabía que esa mujer era de Urías, la esposa. Pero ¿por qué él fue a buscarla? Porque quien ha dado la orden es el rey. Y en un reino, quien manda es el rey. Hay que obedecerle, sea bueno o malo, porque quien da la orden es el rey. Es el Señor, el amo, el que tiene la última y la primera palabra, es el rey.
Por eso es que el Señor lo que quiere de nosotros es que lo recibamos como el Señor de nuestras vidas, porque Él trajo el reino de los cielos para conquistar al reino que Satanás tiene dominio, que es el mundo, con todo lo que compone el mundo. Y cuando Él comenzó a predicar, Él no predicó una religión más, sino que dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él es el Rey. Entonces hoy se está recibiendo a Cristo como el Salvador, pero eso no es bíblico. La Biblia que los manda es que recibamos a Cristo como el Señor, como el que manda, como el que puede y como el que sabe. Lucas 6:46, porque esto no basta con decir Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Jesucristo en Lucas 6:46 dice: oye, tú que me dices Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Entonces hoy estamos viviendo un tiempo como la época de los jueces. Cristo en todas las congregaciones es el Salvador, pero es el Señor de tu vida. Y estamos viviendo la época de los jueces. ¿Qué pasó en la época de los jueces? Dice que en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada cual hacía lo que mejor le parecía. Hacía lo que mejor le parecía. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Acaso Jesucristo ha mandado hacerle casa a Jehová? Pero ¿cuántos hoy están edificando del cuarto siglo en adelante edificios llamándole iglesia, casa de Dios o templo? Y lo están haciendo para Dios. Es que Dios, el Señor no ha mandado a hacer eso. Pero los pastores siguen insistiendo. Están haciendo algo que el Señor no ha mandado a hacerlo. Nosotros estamos para la edificación del verdadero templo, la verdadera iglesia y la verdadera casa de Dios, que somos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Lo que es nacido, todos los que hemos nacido de nuevo. Y David, cuando manda a buscar a, ¿cómo que se llamaba ella? Betsabé. La trajeron. Se acostó con ella. Después ya le mandó a decir que quedó embarazada. David trata de resolver su problema añadiéndole pecado a pecado. Pensó, ¿por qué? Porque esa iniquidad que ha cometido lo está torciendo por dentro. Le vienen los malos pensamientos con malas ideas, que para él son buenas. Cuando sabe que esta mujer que era de Urías quedó encinta, mandó a buscar a Urías, lo sacó de la guerra y le dijo: vete esta noche a tu casa, sal de la guerra y vete a tu casa, porque David había pensado que Urías le iba a obedecer, iba a dormir con la mujer, luego cuando ella que le creciera la barriga, ese hijo de Urías no es mío. Cuando él le dio la orden a Urías, ¿sabe lo que hizo él? Se quedó con los siervos, los que estaban cuidando el palacio del rey, se acostó a dormir junto con ellos y no fue a su casa. Cuando David lo supo, llamó uno de los generales del ejército para que cogiera a Urías y lo pusiera al frente de la batalla donde más peligro hubiera, y luego que lo ubicaran ahí, se salieran del lado de él. Porque David pensó, si Urías muere, pues yo me quedo con la mujer y ahí no hay problema.
Esa iniquidad lo fue torciendo y el carácter de David fue corrompido por la iniquidad. Y cuando se comete el pecado de la iniquidad, no es simplemente ir a la presencia de Dios a pedirle perdón por el pecado. Yo quiero que leamos, porque cuando mataron a Urías, la voz se cogió. David encontró paz en él, porque Urías había muerto en la batalla. Y Dios mandó a un profeta llamado Natán donde David y le trajo una parábola. Había un hombre rico que tenía ovejas y corderitos de más. Y había un hombre pobre que solamente lo que tenía era una corderita. Y ese hombre rico, que tenía muchas ovejas, muchos corderos, mató al hombre pobre para quitarle la única ovejita que tenía. Cuando David oye esa noticia de parte del profeta de Dios llamado Natán, David entró en ira y dijo: ¿quién es ese hombre porque merece la muerte? Natán le dijo: ese eres tú. Ese hombre eres tú. Entonces ahí él le dice a Natán: he pecado contra el cielo, contra Dios. Pero no lo dejó ahí. Vamos a leer ahora el Salmo 51. Porque muchos leemos ese salmo sin tener conocimiento yo no sé si esta tiene Salmo 51. Yo voy a leer la pechita porque la Reina Valera no menciona la palabra iniquidad. Por eso, hermanos, yo les aconsejo que los que puedan tener varias ¿cuál es la palabra? Versiones de la Biblia, las tengan, los que se dedican a estudiar, porque, repito, la Reina Valera no menciona esa palabra aquí en el Salmo 51, la palabra iniquidad. Pero es importante porque quien menciona por primera vez esa palabra es Dios. La leímos en Éxodo 34. Que Él perdona el pecado, la iniquidad y la transgresión. Entonces, ¿por qué los escritores, en vez de iniquidad, ponen otra palabra? Entonces hay que buscar. La pechita dice lo siguiente, Salmo 51. Verso 1. Oh Dios, ten misericordia de mí conforme a tu bondad, y según tu abundante misericordia, borra de mí mis pecados. ¿Ok? Mis pecados, pero no lo deja ahí. Lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis transgresiones y mis pecados están constantemente delante de mí. Ahí David pide perdón diciéndole a Dios las tres actitudes que él ha cometido, no solamente pecado, sino iniquidad y transgresiones. Pero además de pedir perdón y darse cuenta de eso, ahora hay que pedirle algo más a Dios. Y David lo pide. Contra ti, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante ti, porque serás justificado por tu palabra y vencerás
en tu juicio, porque en iniquidad fui concebido y en pecado me concibió, me dio a luz mi madre. Pero tú te complaces en la verdad y los secretos de tu sabiduría me has revelado. Aquí viene la petición, además del perdón que él pide y de lo que necesita uno cuando uno reconoce que ha cometido iniquidad, no solamente pecado. Y aquí está lo que David entendió que necesitaba y que nosotros lo necesitamos también. Purifícame, rociándome con hisopo. ¿Sabe que el hisopo es una planta que es pequeñita, que fue lo que Dios ordenó a Moisés cuando fue a librar Dios a su pueblo de la esclavitud de Egipto, para untar la sangre en los dinteles de las puertas? Dios le dijo a Moisés que lo hiciera con un hisopo. El hisopo aquí es la fe, porque todo en el nuevo pacto tenemos que actuar por fe, e inclusive la Biblia dice que todo aquello que no procede de fe es pecado. Es pecado. Y seré limpio, purifícame con él, y seré más blanco que la nieve. Que me sacie con tu gozo y con tu alegría, y se regocijarán mis abatidos huesos. Ya eso es una situación interna del ser humano cuando reconoce que David, mientras encubrió su pecado, su iniquidad, él dice que sus huesos se iban secando dentro de él. Pero cuando entonces hace la confesión aquí en el Salmo 51, hay una petición, que es la que estamos leyendo. Verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis transgresiones. Oh Dios, aquí está, crea en mí un corazón limpio, puro, y tu buen espíritu renueve mi interior. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, sino restáurame tu gozo y tu salvación, y susténtame con tu glorioso Espíritu. Es algo que tenemos que pedirle a Dios. Pero cuando se está cometiendo la iniquidad, como lo desconocemos, todo lo tratamos como un pecado simple. Pedimos perdón a Dios, pero no vemos unos buenos resultados. Y Dios no trata con nosotros de afuera para adentro. Tenemos que examinar nuestro interior y reconocer que estamos en un proceso de conformación y que ese proceso es por medio del Espíritu Santo para formarnos a la imagen de Cristo Jesús. Pero para formarnos a la imagen de Cristo, el Espíritu Santo tiene que revelarnos qué es lo que tenemos que presentar delante de Dios y que no es de Dios, que son nuestras actitudes. Y la iniquidad, repito, es aquello que tuerce nuestro carácter interior y, claro está, se manifiesta a través de los miembros del cuerpo. ¿Cuántos creyentes hay que, como no encuentran la solución, buscan un remedio religioso? Bueno, así nací, así voy a morir. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso, hermanos, tenemos que entender y conocer y examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está mi interior? ¿Cómo está mi interior? Y máxime aquellos padres que todavía están habitando en el mismo hogar con su esposa y sus hijos. Porque la transformación de Dios en su pueblo comienza
en cada familia. En cada familia. Dios donde quiere llegar, no como visita, sino quiere llegar para habitar, es en los miembros de cada familia. ¿Se acuerdan el caso de Zaqueo? En el árbol de sicómoro. Cristo puede decirle: Zaqueo, baja porque estás muy lejos, quiero hablar contigo. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? Baja a prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quién fue el que llegó allí? Cristo Jesús. Zaqueo tiene una actitud de arrepentimiento, porque él era cobrador de impuestos. ¿Ah? Y los publicanos se volvían ricos porque le cobraban impuestos a sus compueblanos más de lo establecido por Roma. Y de esa forma, muchos de ellos, de la pobreza, llegaron a ser ricos, y Zaqueo era uno de ellos. Esa actitud la estamos viendo, hermanos, en los políticos, pero no solamente en los políticos. Lamentablemente, en muchos pastores y profetas y falsos pastores hoy en día, y apóstoles, que se han enriquecido, son multimillonarios, porque tienen a un pueblo que le están sirviendo a ellos. Así es que, hermanos, yo espero que continúen este estudio individualmente, porque yo puedo explicar hasta donde llego, hasta donde puedo llegar, para que cada uno nos hagamos autodidactas, que estudiemos cada uno en las casas, tengamos diccionarios buenos, libros de enseñanza buenos. En YouTube hay muchos mensajeros que están trayendo mensajes buenos de enseñanza de la palabra, pero hay muchos que no se pueden escuchar. Pues tenemos la facultad, yo creo, ya de discernir cuál sirve y cuál no sirve. Porque esto es necesario. Porque, repito, cuando se descubre la iniquidad en mí, no solamente yo voy a pedir perdón a Dios, sino reconocer la falta y pedirle a Dios lo que yo necesito. No solamente el perdón, sino una transformación interior. Que esa transformación la comiencen a ver los que están fuera. Porque David lo dice. Entonces los de afuera verán y él les podrá enseñar que esa obra que él que ven en él, pues es Dios quien la está haciendo. Pero si seguimos en un acto de religiosidad, no vamos a progresar. No vamos a progresar. Así es que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, con el favor de Dios. Y a los que están conectados y los que se van a conectar, un abrazo a la distancia. Y el próximo domingo, pues, nos vemos en el mismo lugar y a la misma hora.